La entrevista. Como comentábamos hace algunos minutos, es un parlamento en ebullición el que tenemos por estos días, con muchos proyectos de ley en discusión a nivel de comisión, con muchos proyectos de ley que son importantes para las personas. Estamos hablando del proyecto de reforma jubilatoria, el proyecto de corresponsabilidad en la crianza, por ejemplo. Hablábamos hace un ratito del de la personería jurídica para los sindicatos. En fin, hay una serie de discusiones que son importantes y en algunos casos además se han planteado dentro de la propia coalición de gobierno más tiempos necesarios para la discusión, más tiempos necesarios para la reflexión a propósito de esos temas. Eso ha pasado, por ejemplo, con el tema de la reforma jubilatoria, con el Partido Colorado y más concretamente con el sector Ciudadanos. Porque, como ustedes saben, se había llegado a un acuerdo, pero hubo reuniones entre el presidente de la República y el líder de Cabildo Abierto, el senador Manini Ríos, y a partir de allí se generó una modificación que desde el sector Ciudadanos se pretende entender, hacer cálculos y conocer. Y también hay un planteo en relación a cómo funciona o cómo debería funcionar la coalición. Y después está todo esto que tiene que ver con el proyecto de corresponsabilidad en la crianza, un tema que abordó también ayer desde el punto de vista jurídico el doctor Chereta en la columna de los martes y que nos pareció importante también estar tratando. Y por eso hemos invitado a la diputada por el sector Ciudadanos del Partido Colorado, María Eugenia Rosselló, que también fue miembro del Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo del Partido Colorado y es convencional nacional del partido. Diputada Rosselló, gracias por estar aquí, bienvenida. Un gusto, Blanca, conversar con usted y con su audiencia. Muchísimas gracias. Son días de mucha agitación y de mucho trabajo para ustedes. Sí, tal cual. Estamos en una semana donde hay muchos temas muy importantes en los cuales no hay acuerdo todavía y claramente eso supone intensas reuniones para justamente generar los consensos necesarios para que salgan adelante. Vamos a hablar ya de uno de los temas en los que usted ha sido bastante punta de lanza, que es el que tiene que ver con la corresponsabilidad en la crianza dentro del Partido Colorado y dentro de la coalición. Pero antes le quiero preguntar a propósito de esto que decimos, de este momento político que está viviendo la coalición, ¿no? Con temas que han generado en la interna posiciones diferentes y también de alguna forma planteos sobre cómo debería funcionar la coalición, en el sentido de que de pronto ustedes se enteran por los medios de comunicación de decisiones que se toman por parte de líderes de algunos de los sectores que integran de la coalición. ¿Cómo es este momento? Bueno, es un momento donde hay mucha intensidad, claramente. Nosotros nos sorprendió la noticia de que el presidente del Partido Nacional había llegado a un acuerdo con Cabildo Abierto, con las propuestas que ellos estaban de algún modo hace un tiempo reclamando. Y bueno, y claramente nos molestó un poco, sí, porque creo que el Partido Colorado en esa comisión, la cual yo no integro, es integrada por mis compañeros, el diputado Conrado Rodríguez y el diputado Jorge Alvear, la han defendido, y la han defendido en los términos planteados desde el propio Poder Ejecutivo, donde había determinadas cosas que no se podían salir del encuadre, como por ejemplo, uno de ellos era la base de cálculo, ¿no? De 25 a 20. Entonces nos tomó por sorpresa, lo consideramos también como una oportunidad, una oportunidad de que si se flexibiliza ese criterio, nosotros también podemos plantear algunas otras cuestiones que teníamos ahí un poco guardadas, pero que quizás pudiéramos trabajarlas, ver la viabilidad y por qué no presentarlas. Y por eso es que decidimos, más allá de las propuestas que vamos a presentar, también tomarnos el tiempo necesario para estudiar esta nueva propuesta que ingresó ahora de tomar como base de cálculo los 20 años, ver qué sustentabilidad va a tener esta reforma en base a eso, cuál es el impacto económico que va a tener el Estado en base a esto, cuál es el ahorro no que va a tener el Estado, cómo va a impactar en las jubilaciones futuras, eso para nosotros es muy importante, y ver de alguna manera en qué otro aporte hacer que beneficie a los uruguayos, ¿verdad? Porque de eso se trata. Nosotros queremos llevar adelante esta reforma porque la creemos que es necesaria, es una reforma que va a asegurar las jubilaciones futuras. Las futuras generaciones van a ver afectada su jubilación si esto no se lleva adelante. Tenemos que trabajar en conjunto, con mucho diálogo y sobre todo escuchándonos y tratando de algún modo de
de sentarnos a generar esos consensos que son tan importantes y que la gente espera de nosotros, ¿no? Digo, estamos en lugares muy importantes y creo que debemos de respetar a los ciudadanos a la hora de estar trabajando estos temas y con un trabajo respetuoso y transparente es lo que la gente espera de nosotros. Ustedes están planteando, por ejemplo, a nivel de la interna de la coalición, la posibilidad de una mesa de funcionamiento de todos los líderes de la coalición para que estas cosas no pasen, porque eso nunca se dio. Bueno, nunca se dio, pero se planteó desde el propio Partido Colorado. Hemos planteado generar esa mesa de diálogo con los líderes de la coalición. ¿Y quién lo creemos quiere? Fundamental. Te soy sincera, no sé, no he estado en esas instancias de negociación. Ha estado sí el presidente Sanguinetti como secretario general del Partido Colorado y algún otro más compañero del sector, creo que el diputado Pepasquet también. Pero bueno, es una cuestión también que capaz que por la vorágine del día a día a veces no se conforman los espacios y no es por una mala intencionalidad o por decir no queremos reunirnos con los líderes, queremos seguir como estamos. Yo creo que va más allá del no querer, no se ha dado el momento, pero creo que es hora de que nos sentemos realmente con los líderes de cada partido político a dialogar para evitar estas situaciones que a nosotros nos molestó bastante, la verdad, porque creo que somos un partido leal dentro de la coalición. El Partido Colorado se rige por la ética de la responsabilidad. Nosotros defendíamos el proyecto que el equipo económico nos dijo que era que teníamos que defender, confiamos ciegamente en ellos, con nuestros técnicos también, lo trabajamos durante un año con nuestros técnicos, luego en el Senado y ahora en diputados, y resulta que de un día para otro se podía algo que no se podía. Entonces, creo que esas instancias son bien importantes en temas tan sensibles como este. Se conocieron otras, la modificación de los años para el cálculo fue como el dato más relevante que se hizo público, pero también se van conociendo otros datos, ¿verdad? Como que hay modificaciones con respecto a la jubilación de los militares, la posibilidad de jubilarse con menos años de trabajo y con un incremento. ¿Ese tema también está a consideración de ustedes? Sí, claro, vamos a estudiar todas las propuestas y vamos a llevar al presidente nuestras propuestas, bueno, con el fin de que puedan también ser consideradas. Bien, vamos a este proyecto de corresponsabilidad en la crianza que la coalición de gobierno decidió el lunes postergar la votación del proyecto que está a estudio del Parlamento. En principio estaba planificado votarlo esta semana, pero el Partido Nacional, a través del coordinador de bancada, que es Álvaro Viviano, pidió la postergación en el entendido de que hay diferencias en la coalición de gobierno. Es un proyecto impulsado por el Partido Nacional y por Cabildo Abierto. Tiene el voto favorable también del Partido de la Gente, es rechazado por el Frente Amplio, que ya anunció la posibilidad incluso de recurrir ante organismos internacionales en caso de que se apruebe. El Partido Independiente también ha dicho que se opone a la iniciativa y el diputado del PERI, pero su opinión puede cambiar según publicó la diaria días atrás. Pero las dificultades para que el proyecto logre la aprobación están en el Partido Colorado, concretamente en el sector Ciudadanos, que tiene 8 diputados, y no todos apoyan este proyecto, y la diputada Rosselló es una de las que ha planteado más argumentos en contra de la aprobación del proyecto tal como está y que ha planteado modificaciones, ¿verdad? Quienes acompañarían la iniciativa son Ope Pasqué, Walter Cervini, Martín Melasi y Juan Moreno, y no levantarían la mano Rosselló, Felipe Schipani, Jorge Alvear y Nivia Reich. ¿Esto es así? Es así. Bien. Y el otro sector, Ballistas, tiene un diputado que no está dispuesto a votar el proyecto, que es Oscar Esteves, porque él... Omar, perdón, hace hincapié en la cantidad de organizaciones que han ido a plantear discrepancias, y dice que bueno, que si son tantas las organizaciones vinculadas a temas de niñez, a la adolescencia y derechos que están en contra, él ha dicho, uno no es un superdotado para no atenderlos a ellos, pero bueno, en todo caso no está a favor de este proyecto tal cual está. Y los cuestionamientos radican principalmente en la redacción de los artículos 4 y 6. Si le parece, nos detenemos ahí, diputada. ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Qué es lo que dice este artículo y por qué ustedes se oponen? Bueno, nosotros principalmente, y eso que quede claro a la audiencia también, y queremos destacarlo siempre, no nos oponemos a la tenencia compartida y a la corresponsabilidad de la crianza. Eso está consagrado en la Constitución. Porque acá estos proyectos se han vendido muy bien, con esos títulos, son titulares muy lindos, pero que en realidad el asunto de fondo no lo es. ¿Y por qué? Porque la corresponsabilidad en la crianza ya es un mandato constitucional, data de la década del 40, de cuando la mujer tuvo sus derechos civiles, obra Ballista entre paréntesis, y además la tenencia compartida ya es una opción dentro de nuestro sistema jurídico. O sea que el juez, en acuerdo de partes o no, decreta la tenencia, siempre y cuando sea lo mejor para ese caso concreto, ¿verdad? Eso hay que aclararlo porque han salido a decir que estamos en contra de la tenencia, de la corresponsabilidad. No es imposible ir en contra de los avances de la sociedad que tanto luchamos y militamos, que todos queremos que sucedan, pero creo que no se legislan, sino que son batallas culturales que debemos seguir dando como sociedad, ¿verdad?
la corresponsabilidad en la crianza, digo, es algo que no se da habitualmente, lamentablemente, porque siempre todo recae siempre sobre la mamá, sobre la mujer. Pero en las familias más jóvenes quizás eso ha cambiado un poco, sí, ¿no? Y de a poquito vamos avanzando. El asunto de fondo de este proyecto es revisar las medidas cautelares cuando el progenitor tiene denuncias por violencia. Entonces, lo que plantea es un cambio, una reforma en el derecho procesal, que es cuando se pretende modificar una sentencia, un fallo judicial. Cuando este fallo viene de un juez de urgencia que decreta esa medida cautelar, a ese progenitor, el juez de familia común, que es el que está decidiendo la tenencia, lo observa y va a tener la potestad de revisarla. ¿Y qué significa revisarla? Puede revocarla o puede dejarla como está. Y nosotros ahí es cuando nos frenamos y decimos, ojo con la revisión, porque si son denuncias que vienen por algún delito cometido por ese progenitor, o sea, un delito que ya está en la órbita de lo penal, ¿verdad? Porque convengamos que cuando son delitos es un juez penal el que toma la decisión, allí supone un riesgo esa revisación, porque ¿quién nos asegura que un violento no va a estar pidiendo esa revisión de esa medida cautelar? Está bien, hay un juez que interviene en todo momento, pero hoy en día la justicia está de una forma que el juez puede estudiar a fondo los expedientes. Eso supone que haya un informe previo de peritos idóneos, que haya psicólogos, asistentes sociales, en fin, todo un equipo de técnicos y peritos que trabajan en conjunto con el juez para que él tome su postura, ¿verdad? Recursos humanos y económicos. ¿Está en esa situación el Poder Judicial? ¿Tiene recursos económicos? ¿Tiene recursos humanos? ¿No nos falta primero darle esos recursos al Poder Judicial, fortalecerlo como para poder seguir votando en instrumentos jurídicos para que después no los pueda utilizar? Porque eso pasó con la ley de género, lamentablemente, con la ley 19.580, sí. Es una ley que vino a solucionar una situación en la cual seguimos sumergidos, lamentablemente, pero que da garantías a esas mujeres a la hora de ir a hacer esas denuncias. Pero hay un montón de cosas que prevé que no se pueden cumplir. Porque no hay recursos. Porque no hay recursos. Entonces, yo lo que pido es una autocrítica de todo el sistema político, porque por un lado, yo entero la coalición de gobierno, esto me ha sido muy difícil, por eso mismo, porque son proyectos que fueron presentados por el Partido Nacional y por el Partido Cabildo Abierto. Es muy difícil cuando uno cuando uno reconoce en el estudio que hay situaciones injustas, pero no nos dejan modificar, no nos dejan trabajar, no nos han dejado dialogar. Nosotros presentamos el proyecto con modificaciones al que tiene media sanción en el Senado en el mes de noviembre del año pasado. Fui a la Comisión de Constitución y Códigos, argumenté mis modificaciones y no se quisieron tratar en la comisión. Porque desde el Senado se dijo que no se podía modificar un ápice, ni un punto, ni una coma, pero estamos en el Parlamento bicameral, digo, si no podemos modificar las leyes que vienen a estudio, digo, ¿para qué estamos? Pero es la idea, ¿no? Que puedan. Y bueno, el Parlamento es la casa de las diferencias, de los consensos, digo, ¿no? De los grandes debates, es allí donde se tienen que dar. Entonces, como diputada, yo me sentí ninguneada, te soy sincera, porque realmente estudié en profundidad el tema, me lo puse al hombro y creo que con responsabilidad intenté de algún modo generar esos nexos que no tuve éxito. ¿Y no tuvo éxito con quiénes? ¿Con la gente de su propia coalición? Y claro, porque en realidad este proyecto de ley fue votado en la Comisión de Constitución y Códigos por representantes del Partido Nacional y Cabildo Abierto. Y eso lo aclaro porque el año pasado justamente nuestro integrante, que es el doctor Ope Pasquet, fue el presidente de Cámara, claro, y no estuvo en la comisión, no participó en la comisión y lamentablemente él no pudo estar en esa comisión. Entonces fue votado por Partido Nacional y Cabildo Abierto. Pero perfectamente, digo, nos podemos haber sentado a dialogar. Si quizás hubiéramos llegado a un acuerdo a este proyecto, capaz que ya estaba aprobado con las modificaciones que hubiéramos entendido pertinentes y capaz con una solución. Usted dice que ni siquiera la escucharon. No, me escucharon en la comisión porque es una formalidad, pero después no se quiso tratar las modificaciones, no se quisieron llamar a delegaciones para ver si las modificaciones eran pertinentes. O sea, no hubo devoluciones a los planteos que usted realizó en la comisión. No. ¿Y ahora que la situación está planteada de esta manera, hubo contacto o no? Ahora se dio una situación distinta y una luz verde de esperanza, como digo yo, al final del camino. El día de ayer, que fue que se aplazó la votación para el miércoles 19, el Partido Nacional tuvo una reunión de bancada y allí seguramente hayan debatido esta situación y hay muchos legisladores que tienen dudas por el proyecto de ley, les genera las mismas dudas que a mí el artículo 4, a raíz también de los informes que han salido muy bien de UNICEF, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y en fin, ahora salió el Colegio de Abogados de Uruguay también, y en fin, determinadas, la Cátedra de Psiquiatría Pediátrica, la Sociedad Científica, la Sociedad de Uruguaya de Pediatría,
defensores de oficio, abogados de familia, el doctor Cavalli, que es una eminencia en derecho de que familia, integró el tribunal, claro, con el cual se decía de parte de los colectivos que estaba a favor de la iniciativa. Por suerte salió en estos últimos días a dar su opinión y coincido plenamente con él, ha sido muy franco. Es una eminencia, realmente nadie puede discutirle algo al doctor Cavalli, creo yo. Entonces digo, ha generado dudas y acá faltó diálogo. Yo digo, llegamos a esta situación por falta de diálogo. Si hubiéramos querido que realmente se aprobara el proyecto, nos hubiéramos sentado a dialogar y a llegar a los consensos. Como está el proyecto, no se vota. Yo no lo voto, porque deja la puerta abierta a situaciones de riesgo para los niños, niñas y adolescentes. Y el Estado debe velar, y tiene la obligación de velar, por cuidar a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, si queremos que salga, bueno, negociemos las modificaciones, porque así como está, no, es imposible. Y ahora le dio la sensación como que hay un interés, por ejemplo, del Partido Nacional ahí. Por suerte, y es lo que debería de haber sucedido, algún legislador del Partido Nacional, bueno, el diputado Lerete, que siempre estuvo a favor de mis argumentaciones, siempre estuvo intentando dialogar con sus colegas, con los cuales tampoco he tenido éxito, se acercaron a decirme, bueno, si trabajamos en un artículo 4 nuevo, sí, claro que sí, vamos a trabajar. Digo, tenemos que ver la forma de que, primero, de que no salga como está, porque es aberrante pensar que se pueda exponer a un niño, a una persona que fue violenta con su mamá o con ellos. Digo, el miedo, exponerlo al miedo, son daños irreparables. ¿Quién me asegura que no se va a exponer a esa situación? ¿Los jueces no se equivocan? Por favor, digo, pensar que porque haya un juez interviniendo es la garantía de todo, digo, es medio peligroso porque son niños, ¿no? Estamos hablando de las vidas de niños, niñas y adolescentes. Más allá de la desgraciada situación de haber obstruido un vínculo, que estamos de acuerdo, hay situaciones injustas. El instrumento jurídico de la ley de género se abusa por personas que por una patología desean obstruir el vínculo con el progenitor de sus hijos. En todos casos son casos contados y ubicables. Uno no puede estar legislando por la perversidad humana ni por la patología. Bueno, la única evidencia científica que tenemos en cuanto a eso que decías tú, Blanca, son 30 apelaciones por año. No son miles, como dicen. La mayoría de los casos se resuelve bien. Ahora, esto no quiere decir que estemos de acuerdo con que se obstruyan vínculos, no. Lo que estoy diciendo es que debemos trabajar para ver cómo solucionamos ese problema, que obviamente que es repudiable y es nefasto. Nadie quiere que un niño esté separado de su familia paterna, de sus abuelos, de sus tíos. Es horrible para ese niño estar separado así de su familia y ser el rehén entre las disputas de sus padres. Y son casos que se dan, sí, se dan, pero lo estamos solucionando modificando el CNA en lugar de trabajar profundamente todo el sistema político en la ley de género, que es responsabilidad de todos. Ahora, ¿cuál cree que es el espíritu que está detrás de este proyecto? Yo no quiero hablar de intencionalidades. Yo creo que, no sé, capaz que falta de sensibilidad en el tema. Creo que todos tuvieron las herramientas, la posibilidad de escuchar a las delegaciones. Uno cuando a veces me pasa, hoy hablaba con una compañera del partido que está a favor, que yo le decía, fulanito de tal habló y dijo que estaba mal. No, pero son de izquierda. A ver, acá no es una cuestión de izquierda o de derecha. Es un tema que nos debe unir a todos. Yo no soy de izquierda, soy del Partido Colorado, soy ballista y hoy tenía una visión crítica del tema. Hay compañeros del Partido Nacional que también. Me parece que hay que tener sensibilidad a estos temas e intentar no dar un paso atrás en lo que ya hemos avanzado, ¿no? Con las infancias y con la niñez. Que eso es fundamental, es lo que tenemos que proteger. Va más allá del aspecto ideológico en este caso. Sí, bueno, a mí se me ha achacado que soy feminista, feminazi, que soy de izquierda. A mí no me interesa que me digan lo que quieran. Que tranco, aparte cómo puedo trancar, yo intentaba explicar, no puedo trancar nada cuando estoy en la comisión. Yo estoy intentando aportar, estudio el tema y estoy aportando, que es lo que debemos hacer todos. Bueno, las redes, sabemos que en las redes también hay, se vuelca en las redes mucho pensamiento tóxico a propósito de distintos temas, ¿verdad? Y los colectivos que impulsan estos proyectos, lamentablemente, y yo me he reunido con varios en varias oportunidades, con los cuales siempre fui clara y dije que no, yo quería modificar, y ellos me decían que no aceptaban rebajas. No pueden salir a las redes a cuestionar a legisladores que quieren trabajar y profundizar en el tema. Eso está muy mal. Yo creo que con esa actitud, yo entiendo, algunos quizás estén atravesando por esta situación, están muy dolidos, pero no es la forma en que deberían de actuar con un legislador que está tratando de aportar y de encontrar una solución. Yo creo que se equivocaron y con esas situaciones que se dan en las redes me reforzaron el argumento y me dieron más fuerza para seguir estudiando el tema y para seguir viendo la posibilidad de modificarlo y para intentar que se modifique, y creo que lo estoy logrando, porque que ayer se me acercaban diputados del Partido Nacional para decirme que quieren llegar a un acuerdo porque quieren que vote, pero quieren que todos lo votemos, es bien importante. ¿Ha sido amenazada por este tema?
No, amenazada no, pero en varias una oportunidad nombraron a mi hija y eso ya a mí ya me pone mal porque mi hija no tiene nada que ver. O salen a cuestionar o a hablar o a decir barbaridades. Me pasó con una legisladora suplente de Cabildo Abierto que salió a decir disparate en el Twitter y enseguida me levanté, fui, la llamé, no estaba, bueno, la llamé, le hablé, me pidió perdón y lo borró. Pero viste que es gente que a veces no tiene idea cómo es esto y bueno, mediante el ataque es la forma de argumentar que tiene, ¿no? En vez de informarse y tratar de generar esos diálogos y consensos, se generan esas guerras, esas batallas en las redes que no conducen a nada, sino que generan más violencia, es al santo botón. Diputada, en este tema está algo que ha sido siempre muy, muy importante para el Estado uruguayo, que es la obligación de velar porque los niños no sean, bueno, o separados de sus padres o buscar siempre, lo que debe el Estado es buscar siempre el bien mayor de las personas y por lo tanto el bien mayor de los niños. Y también le ha dado al niño la potestad o el derecho a ser escuchado cuando tiene la capacidad, cuando tiene las condiciones para ser escuchado. ¿En qué medida eso es atendido y entendido en este proyecto de ley? Bueno, a ver, el proyecto de ley en varios artículos menciona, ¿no? Siempre está mencionando el interés superior del niño, es como que lo deja constancia en cada artículo para que no tengamos duda los legisladores de que eso no va a ser desatendido. Pero de todas maneras para nosotros que haya una posibilidad de que se escuche un violento y que se atienda una situación donde puede exponer a este niño, esta niña o este adolescente a situaciones de violencia o a enfrentarse a la persona que fue violenta, eso ya no es primar el interés superior del niño, porque evidentemente se está pensando solo en los adultos y en las discrepancias que tienen los adultos. Acá no se está poniendo el foco en el niño, sino en los adultos que tienen denuncias. Bueno, ¿por qué tienen denuncias? Analicemos si son ciertas o no. No todas son falsas, eso ya lo sabemos. Lamentablemente la mayoría son ciertas y luego suceden las cosas, ¿no? Y por eso los datos del CIPIAP también son bien alarmantes, Los intentos de suicidio que hay en la adolescencia, son alarmantes esos datos y hay que ver el porqué. Y la violencia intrafamiliar es un factor de riesgo en estos casos. Entonces, yo creo que tenemos que legislar con esa evidencia, esos datos, esos números que tenemos, que son bien importantes, tener la sensibilidad de analizar el por qué se dan estas situaciones injustas y intentar buscar la mejor solución. Nosotros en las modificaciones que propusimos, entre ellas dijimos de incluir un agravante al artículo 179 del Código Penal, donde si el juez detecta que hay denuncia falsa entre progenitores que obstruyan vínculos, se castigue con el delito de simulación. Porque consideramos que está muy mal. Si alguien hace una denuncia falsa y obstruye un vínculo por meses y años, debe ser castigado severamente. De hecho, ya está previsto en el código, ¿no? Eso. Sí, pero no así específicamente. Claro, no de esa manera. No de esa manera. Porque hoy en día pasa y sucede que, no se comprueba, no pasa nada, el daño se hizo y la persona queda como si nada y después queda de rehén la otra persona porque tiene miedo de que vaya y lo denuncie por acoso, porque me manda mensajes. Ahí la balanza quedó un poco torcida para un lado y quedó menos torcida para el otro. Yo creo que hay que buscar el estricto equilibrio de justicia para todos, ¿no? Sin descuidar el espíritu de la ley que sabemos cuál es, ¿no? Porque el proyecto parece jerarquizar más la tenencia compartida en los términos que define el juez que el deseo, el interés o el derecho del niño a expresar su voluntad. Sí, totalmente. Y en un inicio el proyecto original decía que la tenencia compartida preveía que fuera preceptiva, o sea, que fue la única opción que tenía el juez. Entonces ahí fue que nosotros, los senadores en este caso, fue que tuvieron esa gran lucha de decir nunca puede ser preceptivo porque siempre va a ser lo mejor para el niño, nunca puede ser la primera opción. Es peligroso, es riesgoso. Y eso por suerte se logró negociar y quedó. En realidad lo que se logra con el texto de ahora es que la tenencia compartida quede previsto en nuestro régimen vigente a texto expreso, pero en realidad, como te dije al principio, ya está, se da. Esta es una opción dentro de nuestro sistema jurídico y de hecho los jueces es lo que aplican. Y la mayoría de los casos se resuelven de forma favorable, ¿no? Eso también hay que decirlo. No todos son conflictivos, no todos hay disputas. Sí, no, en la mayoría de los casos hay un acuerdo con respecto a... Y en la mayoría de los casos es la mamá que se da con la tenencia por acuerdo de parte también. Claro. No es que, ¿no? Se da. Ahí aparece otro tema que vamos a hablar después de la pausa. Hacemos una pausa, diputada Rosselló. Más temprano que tarde. El periodístico de la tarde de la 8:10.
Seguimos conversando con la diputada del sector Ciudadanos del Partido Colorado, Eugenia Rosselló, a propósito de esta ley de tenencia compartida. Como dijimos desde el principio, es algo que está contemplado en la Constitución, la corresponsabilidad en la crianza de los hijos. Y decíamos también, antes de la pausa, que en la mayoría de los casos esto se resuelve de una manera acordada entre las partes, ¿no? El tema de la custodia, que generalmente recae sobre la madre de la tenencia, con una relación normal y razonable con el padre. Ahí aparecen una serie de cosas que aparecen interesantes y que tienen que ver con la corresponsabilidad en la crianza, que se mantiene más allá de con quién viva el niño. Una de las cosas que algunos abogados, que algunos juristas se han ocupado de atender, es lo que se llama el nomadismo, diputada. Es decir, ese niño que tiene que... el niño mochila. Ahí está, que tiene que flotar entre dos casas y que de pronto esas casas implican que se le complique llegar a la escuela a la que concurre, ¿verdad? O a las actividades extracurriculares que tienen los niños. Ese es un tema que los jueces, uno supone que deberían contemplar. Sin lugar a dudas, y lo hemos dicho cuando en los proyectos originales era la opción preceptiva, que fue la primera opción, dijimos que era imposible de implementar por cuestiones geográficas, por cuestiones económicas, porque a veces los papás se separan y no están viviendo en la misma manzana o en el mismo barrio, y los niños concurren a centros de estudio y se les dificulta. Entonces, el juez tiene que tomar en cuenta esos factores también a la hora de tomar esa decisión, sin lugar a duda. Y después está el otro tema, que es el tema de la pensión alimenticia. ¿En qué medida en estos casos, que son separaciones conflictivas, el no cumplimiento de esa obligación por una de las partes es tenido en cuenta para el no otorgamiento de ese reclamo de tenencia? Bueno, en su momento también dijimos, cuando se plantea esta opción única de tenencia compartida, ¿qué pasaba con la pensión alimenticia? Porque en realidad, si la tenencia compartida, para los que están escuchando, es mismo tiempo para cada uno. Entonces ahí había una, iba a haber un inconveniente con la pensión alimenticia, ¿no? Porque si los dos tenían el mismo tiempo, tenían que estar... También se planteó ese tema. Sí, sin lugar a dudas, es una dificultad que hemos visto, que hemos analizado. Los que han estudiado el tema dicen que no hay mayor riesgo sobre ese tema. Obviamente que está penalizado, quien omite el pago de la pensión alimenticia, obviamente que está penalizado, está castigado. No sé en ese caso no sé cuántos casos habrá. Pero siendo un precedente negativo para quien pueda estar reclamando una corresponsabilidad. Y si tiene tenencia compartida, en ese caso, y sí, yo creo que sí. Yo creo que afectaría eso, sin lugar a dudas. Igualmente, yo creo que depende también, lo que se evalúa es el nivel de ingresos que tenga cada progenitor. Si la mamá o el papá tienen un sueldo mejor, yo creo que se va a tomar en cuenta, que se contemple, obviamente, si la mamá tiene un sueldo menor y si el papá tiene un sueldo superior y puede, se va a contemplar eso también. No creo que se deje sin efecto la pensión alimenticia por el solo hecho de vivir el mismo tiempo con cada uno. Yo creo que se tiene que evaluar también los ingresos que tenga cada papá. Se lo pregunto porque ayer, por ejemplo, el doctor Chereta decía que un problema que sí se advierte en el sistema judicial es el escaso cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de los padres no tenedores, digamos, ¿no? Sí, es un problema, es un hecho, se da. Sí, conozco más de un caso, pero bueno, sí, obviamente que genera esa disputa, y lo he escuchado al doctor Chereta y he escuchado a otras personas idóneas en el tema, sin lugar a dudas es una preocupación también. En fin, este proyecto, no deja muchas puertas abiertas. Entonces, nosotros lo que queremos que se entienda es que primero que tenemos que tener la sensibilidad para dialogar, para avanzar en modificaciones y en buscar las soluciones al caso concreto que queremos solucionar, que no lo estamos solucionando. Porque acá se piensa que mañana se aprueba el proyecto de herencia compartida así como está, y a la semana van a estar todos los padres con sus hijos paseando en el Parque Rodó. Eso no va a pasar. Pues la justicia va a ser la misma, los recursos que va a tener van a ser los mismos. O sea, lamentablemente eso no va a suceder. También he dicho, en el caso de que se aprobara sin las modificaciones, vamos a pedir esos datos al Poder Judicial, los cuales nos va a decir, no podemos cuantificar eso porque no tenemos quien lo haga.
Entonces seguimos en la misma, ¿no? Yo creo bien importante analizar en profundidad con quienes manejan el tema. El doctor Sereta es una persona muy preparada, que está en el tema. Bueno, es el que dirige el consultorio jurídico de la Universidad de la República. He dialogado con él en varias oportunidades, lo respeto mucho como profesional. Yo creo que es importante, más allá de las ideologías, que es lo que se pone a veces en el medio a la hora de debatir estas cuestiones, ver la solución para algo que afecta a la sociedad, ¿no? La violencia intrafamiliar y también estas situaciones injustas que se dan de separación, de obstrucción de vínculos, que es necesario que el sistema político genere esa herramienta para que el juez de algún modo pueda castigar o se pueda desalentar desde la propia ley. Hay distintas opiniones de aquellos quienes, me impulsan este proyecto, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, lo escuché hace poco al diputado Rodrigo Goñi señalar que este proyecto lo que hace es que los niños y las niñas dejen de ser rehenes de las disputas de los padres. Por ejemplo, ¿cómo toma ese argumento que también se repite mucho? No, pero acá lo que tenemos que velar es porque los niños estén en un lugar donde tengan las debidas garantías, que no se los exponga a la violencia. Obviamente que no queremos que sean rehenes de los padres, pero sin quererlo lo estamos haciendo que sean rehenes de un sistema de justicia lento y ineficiente que quizá los exponga a una persona violenta. Entonces digo, no podemos sentarnos a dialogar y ver cuál es el problema, hacer el diagnóstico correcto y buscar la solución de vida. ¿Es necesario hacer este proyecto de ley que modifique el CNA y no ver la solución desde otro lado? Es mucho más fácil darle los recursos al Poder Judicial y generar un marco normativo que realmente vele para que esas situaciones no se den. Bueno, analicemos cómo podemos trabajar y qué podemos hacer. Digo, este proyecto de ley, no hay una delegación de las que haya ido a la comisión que haya hablado bien. Ninguna, y son todas personas que trabajan, son todas organizaciones, las cátedras, la sociedad científica, en fin, son todos quienes han trabajado con la niñez que trabajan con niñez y con la infancia y que entienden del tema. Y no se los escuchó, pero no se los tomó en cuenta. Entonces, estamos legislando en base a un capricho y yo creo que tenemos que sentarnos tranquilos y escucharnos todos y ver qué aporte puede hacer cada uno. Sin ideología, es un tema que creo que excede a lo que es la parte ideológica, ¿no? Diputada, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar con esto? Bueno, todavía no empezamos con esa negociación que se me planteó ayer. La idea es que ellos quieren negociar un artículo 4, yo voy a llevar un artículo 4 según mis convicciones y desde ahí vamos a negociar. Yo no voy a votar un proyecto de ley que retroceda en las garantías a los niños, niñas y adolescentes. Quiero que se entienda que la solución, esto puede ser realmente un gran daño, no es una solución, puede ser un gran daño. A veces las soluciones, pueden ser daños y no lo podemos permitir. Son nuestros niños, son nuestras niñas, son nuestros adolescentes, tenemos que velar por su seguridad, por su integridad física, tenemos que darles ambientes libres de violencia, que sus familias vivan libres, sin violencia, no los podemos sumergir a la violencia. Obviamente con ese artículo 4 y con esa potestad que se le da al juez de revisar la medida cautelar, lo estamos empujando sin querer a exponerlos a situaciones de violencia. Y digo eso porque es así. Y no es que no haya leído el proyecto como se me ha dicho, se me ha culpado de que no entiendo el tema. Lo entiendo perfectamente y no lo digo yo, lo han dicho catedráticos, juristas importantes de este país. No estamos dando la solución al problema, vamos a generar un daño mucho más que una solución. Así que bueno, nosotros tenemos la esperanza de que ese diálogo llegue e insisto, si este proyecto no se votó en tiempo y forma fue porque desde los propios impulsores no se quiso dialogar. Yo siempre estuve dispuesta a dialogar y a trabajar para avanzar en el tema. Hoy comenzábamos la entrevista, Blanca le preguntaba sobre el proyecto de reforma de seguridad social que tuvo esas negociaciones, esos idas y vueltas entre Cabildo Abierto y el resto de los socios y sobre todo también el Partido Nacional. Un proyecto que tiene parado firmemente a Cabildo Abierto. En esa negociación también apareció otro proyecto de Cabildo, el de la prisión domiciliaria para mayores de 65 años. Este proyecto de tenencia compartida lo tiene Cabildo Abierto también, impulsándolo desde hace tiempo. ¿Qué peso tiene Cabildo Abierto dentro de la coalición? Porque estamos hablando de todos estos temas importantes que lo tiene. Es un socio como el Partido Colorado, como el Partido Independiente y como el Partido de la Gente. ¿Pero está haciendo jugar su partido acá en esto? Y sí, ellos, nosotros siempre decimos que es como la política del chantaje, ¿no? Te doy esto a cambio de esto, no se puede trabajar así, no se puede legislar así. Entonces a nosotros hay unas acciones que hace desde el propio Partido Cabildo Abierto que nos molestan, sobre todo las observaciones o los ataques de algunas legisladoras o algunos legisladores. Pero bueno, el Partido Colorado es el partido de la ética de la responsabilidad.
Entonces, en eso estamos y creo que estamos cumpliendo con nuestros votantes. Somos responsables y por eso nos tomamos nuestro tiempo para estudiar los temas y para aportar a las causas como es esta, la niñez, y también como lo es el futuro del Uruguay y de nuestros jóvenes, que es la reforma de la seguridad social. Estamos estudiando en profundidad justamente para ser responsables y poder ver la viabilidad o no de estas propuestas ingresadas por Cabildo Abierto y, por qué no, algunas otras que nosotros consideramos también que sean oportunas. Le hago la última pregunta, diputada, perdón. ¿Y qué opinión tiene a propósito de la prisión domiciliaria para los mayores de 65 años? Bueno, es un tema que genera un gran debate, ¿no? Y despierta unos fantasmas terribles de un Uruguay al cual no queremos volver. Hay muchas opiniones, hay muchos que hablan de que hubo muchas injusticias, pero acá lo difícil es explicarlo, ¿no? El por qué se pretende que estas personas que están presas porque cometieron delitos de lesa humanidad, si merecen o no. Es un debate muy profundo. Yo en lo personal dije que no acompañaba el proyecto. Creo que no debemos acompañarlo. Hay compañeros que tienen sus argumentos muy sólidos sobre el tema y están de acuerdo. Yo creo que es un largo debate que nos tenemos que dar, pero también reflota la etapa más oscura de nuestro país que nadie quiere volver y que nadie quiere recordar. Y sobre todo para esas familias que tanto sufrieron y que todavía no saben dónde están sus familiares. Entonces digo, es muy difícil. Yo en lo personal dije que no lo acompañaba, así que por ahora me mantengo en esa línea. Diputado Eugenia Rosselló, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Más temprano que tarde. El periodístico de la tarde de la 8:10.